Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias de Salud Radio y hoy vamos a hablar de dermatología, particularmente de acné y sus posibles tratamientos. Quédate porque va a ser muy interesante hablar con la doctora Julieta Ramírez Bermejo. Ella es médica dermatóloga especialista en medicina estética y psoriasis. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Hola Leo, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias. Qué lindo Feliz de ven. estar de nuevo. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a empezar hablando qué es el acné y cómo se manifiesta. Bueno, te cuento, el acné es una inflamación, más que nada, de la unidad pilosebácea, ¿sí? Que sería del pelo y la glándula sebácea. ¿Cuándo se produce? Cuando hay alguna obstrucción de ese mismo porito que se puede dar por aumento de sebo, que es la grasitud de la piel, obviamente, que lo genera la glándula sebácea. Entonces, se da con la obstrucción del poro, el aumento del sebo, esto produce una inflamación en lo que sería justamente esta unidad y eso es lo que se manifiesta como acné, ¿no? Que se puede manifestar de muchas formas. Que hay varios tipos, Hay ¿no? varios tipos, claro. Tenemos el acné, que es como el menos grave, que sería el acné comedogénico o comedoniano, que se da cuando tenemos el famoso puntito negro. Bien. Que se puede dar el puntito negro o a veces se da en puntito blanco también, que es porque no se tapó de melanina, es como que está por dentro ese puntito, ¿sí? Que son como los comedones, los famosos comedones que muchas veces vienen y te dicen, ay, tengo puntitos y tengo la cara como grasosa, como luminosa, pero no llega a tener la pústula o el grano directamente, ¿no? Que sería esa pústula o esa pápula inflamatoria. Entonces tenemos el acné más simple, que es el comedoniano, y después ya tenemos el pustular. Y después tenemos uno que es un poco más grave, que es cuando ya hay nódulos o quistes, que es que hay mayor cantidad de sebo y eso agranda el tamaño. Entonces ya no es un granito común, sino ya un nodulito que duele y como que el paciente te dice, tengo esos granos internos que me duelen, bueno, eso ya sería el nódulo quístico, que ese ya es el que es un poco más grave. Clarísimo. Juli, ¿y en qué etapa de la vida se manifiestan? Me imagino que es un impacto emocional cuando sos chico, pero también hay acné en adultos. Me gustaría ahí Claro, separar las dos cosas. sí, o sea, lo más común obviamente es en los Ujú. adolescentes, que es por todo el cambio hormonal y la revolución hormonal que tienen. Y aparte también yo siento que muchas veces en el adolescente, que por eso está bueno que los padres los lleven a los chicos a temprana edad, porque también es una cuestión de enseñarle al chico adolescente a limpiarse la cara, a usar cremas, a usar algún protector solar o algo que pueda prevenir o acompañar justamente en estos momentos de la adolescencia, ¿no? Que el chico por ahí no sabe cómo cuidarse la piel, entonces también, viste, se junta exceso de Ujú. grasitud y sebo en la piel. Entonces sí, tenemos el del adolescente y tenemos también el de la mujer adulta o no tan adulta, pero por ahí tipo 25, 30 años, que también se puede dar por también una alteración de hormonas o puede ser a veces cosmético. Muchos pacientes no saben qué productos usar en la piel y por ahí me dicen, ay, yo fui a la farmacia y compré lo que encontré. Muy bien. Y a veces esos productos mismos son los que terminan siendo malos para la salud de la piel de la mujer en ese momento, ¿no? O algunos maquillajes. Excelente lo que me decís porque me das pie para la siguiente pregunta. Y si vos me tenés que decir qué es lo que no tenés que hacer en tu casa, por supuesto tenés que ir a un dermatólogo, porque tenés acné, ¿qué es lo peor que podés hacer y que seguramente lo vas a empeorar? Bueno, primero por ahí eso, ponerte en los chicos, que yo digo mucho, ponerte lo que usa su mamá. O sea, los chicos tienen unas Bien. necesidades porque tienen piel mixta o piel grasa y muchas veces me dicen, ay, me puse la cremita que usa mi mamá. Y por ahí la mamá tiene piel seca y por ahí no es su tipo de piel. Yo creo que lo que peor puede hacer uno es comprar productos o decir, ay, vi que mi prima usa esto, me lo puse. Es lo peor, o sea, lo ideal es consultar con un especialista y que te ayudemos justamente nosotros a organizar, ¿no? Esta rutina, ver qué productos hay que utilizar. Yo siempre soy muy conservadora y prefiero arrancar con la rutina de skincare como paso Ujú. número uno antes de dar algún tipo de medicación. Obviamente que hay casos que hay que medicar sí o sí cuando es nódulo pustular o Bien. cuando tienen un acné muy grave, pero si no, tratamos siempre de trabajar con las rutinas de skincare. Bien, y me imagino que ha evolucionado bastante los tratamientos. Entonces, la primera pregunta es, ¿se cura? Y posibles tratamientos. ¿Tiene cura el acné? Sí, sí, tiene cura y obviamente va a ser algo que vas a tener que tratar a lo largo de tu vida, más si tenés predisposición genética. Hay mucha gente que es hereditario, o sea, mi papá tuvo acné, el chico tiene acné, o sea, se puede tratar y esto va a ser más que nada educar, ¿no?
porque bueno, también hay algunos alimentos que a veces favorecen o bueno, hacen que seas más propenso, ¿no? A algunas comidas. Yo siempre trato también de ver, porque bueno, en los adolescentes no es solo la parte hormonal y la falta por ahí de compromiso con la rutina de skincare, sino también a veces algunos tipos de alimentos que pueden llegar a alterar un poquito, ¿no? Así que bueno, por eso creo que es importante la consulta de manera temprana para justamente evitar después las secuelas, porque mucha gente también queda con cicatrices, porque el nene, ¿qué hace? Tengo el grano, pum, lo aprieto, voy y lo aprieto, y después no hagas eso. no hay que apretarlo, ¿no? Porque después quedan las secuelas, eso se puede sobreinfectar también, es una puerta de entrada. Entonces, bueno, por ahí ser más consciente del tema de empezar con las consultas a temprana edad y que los padres tengan ese compromiso con los adolescentes, ¿no? Bien, y antes de meterme en los posibles tratamientos, quiero hablar de una droga en especial que tengo entendido que es para un acné grave, severo. Te voy a preguntar a ver si me sale el nombre, isotretinoína. Sí, la porque hay mitos y verdades en cuanto al embarazo. ¿De qué se trata esta droga y en qué tipo de acné se usa, Juli? Claro, la isotretinoína la utilizamos como medicación en casos graves, ¿sí? Yo siempre trato, si es algo simple, tratarlo siempre primero con la rutina de skincare o con productos que puedan ayudar justamente a secar los granitos. La isotretinoína es teratogénica, o sea, puede afectar al feto o al embrión que esté gestándose. Entonces, tratamos de pedirle siempre a las pacientes que tengan uso de anticonceptivos para justamente no quedar embarazadas y que esto pueda afectar a la vida del bebé, ¿no? Es una droga que se puede usar, o sea, va por dosis acumulativas, se puede arrancar con dosis leve y tranquila y después ir aumentando en caso de que el paciente vaya necesitando. Pero lo bueno que tiene esta droga es que actúa en todos los niveles del acné, porque ayuda a disminuir el sebo, ayuda a que ese poro no se obstruya, ayuda también a la colonización bacteriana, porque también cuando tenemos acné y más que nada inflamatorio, muchas veces es porque está colonizado con el Mycobacterium acnes, entonces también mata esa bacteria, entonces es como que actúa en todos los niveles, por eso es tan efectiva. El tema es que su uso no es de un mes solo, el protocolo siempre es de 4 a 6 meses, claro, son tratamientos largos donde el paciente no puede suspender, ¿no? Y obviamente tratamos de seguir a esos pacientes con hepatogramas, porque obviamente puede afectar de alguna manera al hígado, entonces tenemos que hacer estudios de laboratorio, controlar al paciente y bueno, y darle todas las pautas de que puede sentir el ojo seco, los labios secos, la piel seca. Yo a todos los pacientes que les doy isotretinoína es explicarles que su rutina de skincare va a cambiar cuando tomen esta medicación, que por ahí la cremita para piel grasa les va a quedar corta, van a tener que usar cremas más hidratantes, más humectantes, y no solo en la piel, sino en las mucosas, ¿no? En los ojos gotas, en los labios bálsamo, y bueno, y ser un poquito más conscientes de aumentar esta hidratación, ¿no? Muy buena info y nos fuimos al tema severo, al acné severo. Claro. El otro tipo de acné, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos hoy en día? Claro, yo les doy en la rutina de skincare, cuando les digo, les hago mucho foco siempre en la limpieza. No es porque cuando tienen granitos tienen la cara sucia, porque eso también es un mito. Hay muchos que dicen, ay, tiene granitos porque no se lava la cara. Bueno, no es que no se lava la cara, el paciente puede ser que se lave. El tema es que por ahí hay que fomentar esa limpieza y esa higiene con productos que estén adaptados para ese tipo de piel, justamente. Y después yo lo que hago es darle una rutina de skincare básica y de noche les doy retinoides, les doy por ahí peróxido de benzoilo, con alguna combinación por ahí con adapalene. O sea, les doy como un cóctel de productos, ¿viste? También algunos ácidos que se puedan usar tipo peeling como renovadores o ayudando justamente a desobstruir estos poros. Entonces, yo más que nada cuando es conservador el tratamiento trato de ser muy pesada con el skincare. Te levantás, te lavas la cara, te pones crema, te pones protector solar. Muy importante el protector solar en estas patologías porque justamente las secuelas es lo que al paciente más le va a afectar, el tema de tener pocitos, de tener manchas. Hoy yo le digo, hoy vos tenés un granito, pero si vos te explotás, te apretás, no te cuidás, después vas a tener una manchita o un pocito o una cicatriz. Entonces es como muy importante hacer el foco en agarrarlo a tiempo. Bien, Juli, ahí brevemente, el que no hizo eso y llega a tu consultorio con justamente secuelas,
¿Hay tratamientos para mejorar eso? Sí, hay tratamientos y yo lo que, insisto mucho es una vez que el paciente tiene la rutina de skincare, las limpiezas de cutis, que son muy importantes. Después los peeling, justamente el peeling que ahora que viene el otoño y el invierno es como la mejor época para arrancar, con peeling que ayuden también a desobstruir estos poros, a trabajar sobre las manchas o las lesiones, ¿no?, que puedan llegar a tener hiperpigmentadas, o si tiene alguna cicatriz. También está la luz pulsada, que la luz pulsada sirve para el acné activo. También la luz pulsada sirve para la rosácea, que eso estaría bueno también que charlemos un poquito de cómo diferenciarlos. Y bueno, tenemos varios tratamientos, se pueden hacer láser, luz pulsada, peeling, limpiezas de cutis, ¿no? Bien, y justamente, ¿qué relación tenemos entre el acné y la rosácea, si es que hay alguna relación? Sí, o sea, la relación más que nada es que la rosácea en un estadio inicial se manifiesta como la cara roja. Vos ves la cara colorada y decís, ahí el paciente está con eritema, ¿no?, que sería la cara colorada. Y después, en una segunda instancia un poquito más avanzada, tenemos la rosácea pustular, que es cuando tiene ya granitos. El tema es que muchas veces ven los granitos y se piensan que es acné. Y no, justamente no es acné porque por ahí no hay comedones y sí hay eritema, esta cara roja, ¿viste? Sensible, como que se irrita fácilmente, ¿no? Bien, completísimo, y como hacemos siempre con Juli, que ya es una amiga de la casa, primero concientizamos y después nos metemos en el tema estético porque a mucha gente le interesa, Sí. en tu consultorio. Entonces ya estamos otoño, invierno. Si me tenés que decir cuál es uno de los tratamientos que más te piden para esta época, ¿cuál es, Juli? Mira, yo creo que ahora en esta época lo bueno es que arranca justamente, como te decía, la luz pulsada, los láser. Y bueno, la luz pulsada lo que tiene es que podemos tratar muchas patologías, porque tratamos el acné, que justamente cuando es inflamatorio, la luz pulsada ayuda a tratarlo como bactericida, mata la bacteria que está en la piel. Después para la rosácea, que justamente son esas caras coloradas o esos granitos que a veces pueden llegar a salir, también actúa mejorando esa vasodilatación y tratando de disminuirla. Entonces el paciente que nota que tiene cada vez menos la cara colorada. Las manchitas también se pueden tratar con luz pulsada. Bueno, también tenemos un equipo que se llama Frac Face, que es justamente para las cicatrices, que eso está muy bueno porque justamente también tengo mucha gente adulta que de chicos tuvieron acné y por ahí tienen algunas marquitas o secuelas, y para eso el Frac Face es una muy buena opción, que es una radiofrecuencia fraccionada. ¿Cómo funciona ahí? Pásamelo en limpio. Claro, es como una pistolita que Sí. tiene un tip con un montón de agujitas chiquitas. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le ponemos anestesia al paciente en la cara y vamos haciendo todos disparos con esa pistolita que deja la cara súper colorada y estimula no solo la formación de colágeno, sino que ayuda a disminuir las líneas de expresión, las cicatrices, porque es como que hace como si fuese una leve quemadura en la piel. Bien. Por eso los pacientes se van con la cara colorada y parece que se quemaron. Bueno, No vamos duele. Duele. Un por eso poquitito, les pero ponemos anestesia. anestesia, bien. Una bien. capita de cremita con anestesia y les decimos, esperen un ratito, que haga efecto y después arrancamos con el O tratamiento. sea, y con eso estarías tapando los pocitos, me decís, y las marquitas. Ayudamos a estimular el colágeno en esa zona para que el colágeno se acomode de otra forma y las cicatrices se atenúen. Impecable. ¿Sí? Doctora Julieta Ramírez Bermejo, como siempre, muy clara y concientizando. Te agradecemos mucho por haber pasado por Noticias de Salud. Muchas gracias, Leo. Hasta luego. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más Noticias de Salud. Ya volvemos. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y listo. Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás.
Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito y prepara la vuelta al cole con importantes beneficios. Aprovechá rebajas en artículos escolares y cuida tu economía familiar. Si todavía no tenés tu tarjeta, solicitala fácilmente desde la app Tigre Municipio. Tigre acompaña a sus vecinos en cada etapa. Más información en www.soytigre.gov.ar. Tigre Municipio. Seguimos con mucho más noticias de salud y ya llegó la próxima invitada. Te la presento, ella es Andrea Dower, psicóloga, fundadora y directora de la Asociación Civil Grupo 10 de Asistencia y Prevención de las Adicciones. Desde el año 92 forma parte del equipo de planta del Centro de Salud Mental y Acción Comunitaria número 1, Dr. Hugo Rosarios, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además realiza capacitaciones y talleres de prevención en escuelas, empresas y entidades deportivas. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por un la placer invitación. tenerte acá. Igualmente. Bueno, y ya me quiero, por supuesto, vamos a hablar de salud mental y esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Donde se están incrementando los casos de ansiedad, de depresión. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Bueno, esto que dijiste es tal cual, ¿no? Hay un aumento enorme de consultas y demanda en salud mental, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y fundamentalmente lo que se ve es una consulta con respecto a patologías de ansiedad, depresión y consumos problemáticos. Y mucho en la franja infanto-juvenil. De hecho, tanto en el centro de salud como en el ámbito privado del consultorio, las consultas vienen cada vez más también asociadas a derivaciones que tenemos que hacer psiquiátricas. Por lo tanto, esto suma una complejidad más, y es que cada vez hay, digamos, trastornos de ansiedad o depresión y consumos problemáticos, que entendemos siempre que el consumo problemático es como la consecuencia de una patología previa. Y esto es lo que nosotros después tenemos que poder explorar, que cuando empecemos a hablar un poco de consumos problemáticos lo vamos a ver. Pero sí, hay un aumento de las consultas, ansiedad y depresión. De hecho, en los últimos 25 años hubo casi un aumento de un 70% en ansiedad y depresión en la población. ¿Y esto a qué responde? Creo que responde un poco a la sociedad de consumo, a la sociedad en la cual vivimos. Hay un filósofo coreano que se llama Chul Han, que habla de la sociedad del rendimiento, de la sociedad del cansancio. Estamos viviendo hiperestimulados. Pareciera ser que la felicidad está ligada al tener, al hacer. Y esto es, cada época tiene una forma particular de enfermar o de padecer. Y hoy estamos viviendo en una época en donde el rendimiento pareciera ser que es el eje de la vida, el hacer, el hacer, el hacer. Y ahora que hablo con vos me acuerdo de una propaganda, una publicidad que no sé si se acuerdan en la tele, de un analgésico, en donde hay un chico sentado en un sillón y tiene una cita con una chica y se va a levantar y se queda duro. Y la frase de la propaganda era: no hay tiempo para el dolor, ¿no? Tomás una pastilla para calmar el dolor, calmar la ansiedad, para poder seguir funcionando en lo que implica hoy estar instalados en esta sociedad, que nos lleva al hacer constante, al no poder parar. Esta es la lógica en la cual estamos viviendo actualmente. Ahora, una vez que nosotros sabemos qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias de esta forma de vida, bueno, vamos a tener que encontrar las herramientas para poder lidiar, para poder enfrentar, para poder autorregularnos.
A veces hay caminos que intentan evitar esto, ¿no? Para calmar este furor, digamos, de estímulos, y ahí es donde entran por ahí bypasses, que nosotros los llamamos, que pueden ser sustancias, pueden ser conductas compulsivas, que son las consecuencias. Pero claramente esto es reflejo de cómo estamos viviendo. Me encantó algo que dijiste, que es muy interesante, como de un trastorno de ansiedad a la adicción hay una relación, y en una sociedad pantalla, yo le digo a veces, ¿viste? Hiperestimulada, como que hay una relación, ¿no? Bueno, yendo más al tema de las consultas por Sí. consumos problemáticos, sabemos que los consumos pueden ser asociados a sustancias o cada vez más a conductas. Dentro de las conductas hay millones de conductas adictivas, desde trastornos de alimentación, adicción a las compras, adicción al juego. Y en este último tiempo, digamos, al principio nosotros teníamos muchísimas consultas más ligadas a las sustancias, que siguen estando, alcohol, cocaína, marihuana, pero en este último tiempo se incrementó las consultas de familias y de padres desesperados por todo el tema de la ludopatía y las apuestas online. Y esto sí responde a la lógica actual, ¿no? Dinero fácil, todo ya, la ilusión de poder tener. De hecho, hay un estudio en Harvard que habla de qué es la felicidad, y lo que refleja que en este último tiempo las respuestas, un mayor porcentaje a las respuestas a esa pregunta de qué es la felicidad, es tener éxito y dinero. Antes vos hacías esa pregunta y la mayoría de las respuestas tenían que ver con estar con amigos, estar con familia. Bueno, esto responde a cómo estamos viviendo ahora. Y los jóvenes cada vez más, bueno, mismo las prácticas laborales, las salidas laborales hoy están muy ligadas al trading, por ejemplo. La mayoría de la gente dice, no, yo me quiero dedicar al trading porque ganar plata rápido, fácil, no me muevo de mi casa. Y es este pensamiento mágico que sin el esfuerzo se van a lograr las cosas. Y esto es un reflejo de cómo estamos viviendo. Hoy las apuestas online y la ludopatía en la población infanto-juvenil, te diría que es como una pandemia silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque cuando vos ves un hijo, por ejemplo, bajo efecto de alguna sustancia, de alcohol o de alguna droga, lo ves. Por más que siempre hay una negación generalmente familiar, esto después se trabaja en los tratamientos, pero se ve en el cuerpo. En cambio, un chico que está jugando, por ahí está encerrado en una habitación y los padres ni se enteran qué está haciendo, porque esto suele pasar de noche. Bueno, hubo una serie muy interesante que fue Adolescencias, que muestra esto. Y uno cree que el hijo por ahí está protegido o está cuidado porque está dentro de la casa y sin embargo por ahí está metido en algo de lo cual no puede parar. Y los pacientes lo que dicen cuando empiezan el tratamiento es, Andrea, es algo que no tiene fin, empezás y no puedes parar. Es como la ilusión de que siempre vas a recuperar lo perdido, en el caso de la ludopatía, seguir apostando para recuperar y entras en algo que no puedes parar, siempre con la ilusión de que va a haber más. Esto con respecto a la ludopatía, pero también con respecto hoy a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, a los adultos también nos pasa, ¿no? Uno empieza a scrollear o empieza a meterte en Instagram o en otras plataformas y es muy difícil autorregularse. Y si nosotros hablamos de la población adolescente, el adolescente está en formación, digamos, su psiquismo está en formación. Sí. Por lo tanto, son más vulnerables a quedar enganchados y a quedar atrapados. Y si nosotros podemos poner hoy conciencia y empezar a ver cómo autorregulamos estas prácticas, no solo desde la cuestión política, que es una manera de empezar a regular, ¿sí? De hecho, hubo un proyecto de ley en diputados que se aprobó para regular todo lo que tiene que ver con apuestas ilegales y apuestas online y ludopatía, y quedó varado, ¿sí? Quedó varado en senadores como proyecto de ley. O sea que nosotros tenemos, estas problemáticas hoy involucran a todos los actores de la sociedad, tanto desde la cuestión política, que tienen que reglamentar todo lo que tiene que ver con la oferta, también desde las escuelas, desde los docentes, que hay que poder capacitar hoy a los docentes a poder saber cómo responder a esto. De hecho, ya en las escuelas se están empezando a implementar medidas regulatorias, pero más allá de regular, que esto está bien, porque implica un límite, todo no es posible, hay que poner y acotar, pero más allá de eso también hay que poder educar o criar a nuestros niños con la capacidad de poder discernir, ¿no? De poder tener pensamiento crítico, porque hoy
todo lo que tiene que ver con las redes, son cuestiones que uno se queda como en la superficie, ¿viste? Como, de hecho, yo me doy cuenta a la noche, a veces me cuesta mucho poder frenar el empezar a mirar en Instagram, y todos son mensajes como muy superficiales y rápidos, ¿no? Uno no termina nunca de profundizar. Y son estímulos que, digamos, hoy están los jóvenes como hiperexcitados, ¿sí? Porque son estímulos constantes, rápidos y que cambian muy rápidamente. Hiperactivado, ¿no? Hiperestimulado el cerebro, todo el tema del circuito dopaminérgico, que ahí no nos vamos a meter. No. Pero mira, justo ayer una de las pacientes en el consultorio, adolescente, muy consciente de esto, estudia en la facultad, me decía, mira, me tuve que poner un sistema que yo no lo conocía en Instagram, que cada media hora me corta, como si fuese un autocontrol. Entonces en media hora yo ya tengo anulada la posibilidad de poder ver reels. Y por ahí después se me va. Empiezo a hacer otra cosa. Me dice, porque me doy cuenta que cuando tengo que estudiar o tengo que hacer algo que me cuesta, que no me dan muchas ganas, no podés salir de ahí. Me meto ahí, como distracción, digamos, ¿no? Y la verdad que si en la vida nosotros no nos preparamos, como niños, adolescentes y adultos también, a enfrentar las situaciones complicadas de la vida y buscamos refugios, y yo digo que son bastones. Imagínate un chico que está menor de edad, ¿no? Que su cerebro está en pleno desarrollo y su psiquismo también. Yo les digo, es como un edificio que está en construcción, que todavía las bases no están cimentadas. Si viene un movimiento de la tierra, es mucho más fácil que se desmorone que un adulto que ya está armado, un edificio que ya está en construcción. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Empezar a proteger estas infancias que hoy están sumamente vulneradas, digamos, por estos estímulos que vienen de afuera, y que entendemos que detrás de todo esto hay siempre hay negocios, digamos, ¿no? Claramente. Tiene que ver con la sociedad de consumo, es como que está todo armado y preparado para captar la atención de los jóvenes y de los adultos también, pero en este sentido yo quiero concientizar más a la población joven porque es la que está más vulnerable, pues está en pleno desarrollo. Entonces, en las escuelas que también los chicos puedan empezar a entender, y ahora te cuento una anécdota también muy interesante con respecto a esto, que puedan entender que detrás de todo esto están todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, los algoritmos, que están preparados para eso, ¿no? Para que empiecen y no puedan frenar y generen adictos. La otra vez en una de las escuelas que nos llamaron para hacer un taller, fue muy lindo porque creo que fue el grupo de 4º y 5º año, estaba haciendo toda una investigación en la materia de matemática para el tema de que es imposible ganarle a la banca. Entonces trabajaron desde la matemática con todo el tema de los algoritmos. Y eso después fue acompañado por un taller de prevención explicando un poco qué es lo que pasa en el cerebro y en el psiquismo, por lo cual quedamos tan enganchados a estas prácticas, ¿no? Entonces, con esto no quiero demonizar todo el tema, porque de hecho estamos acá en un streaming y veo que hay mucho de esto. No es demonizar, es poder hacer un buen uso y poder regular. Ahora, un niño puede hacer un buen uso de una herramienta como esta y es mucho más difícil. Entonces, vos a un chico, cuando empieza, digamos, a andar en bicicleta, ¿le das una bicicleta sin rueditas? No, le das una por ahí con rueditas, después lo ayudás, lo empujás. Un chico, un nene, cuando está comiendo y empieza a comer, ¿vos le das un tenedor y un cuchillo? No. Entonces, bueno, hay que empezar como a poner conciencia que es de a poco, hay que prepararlos y necesitamos niños con capacidad de poder crear, pensar. Y eso implica bajar los estímulos de la afuera. Pero entonces ahí el rol de los padres es fundamental para revertir esta realidad, ¿no? Me faltó una pata. Te hablé de lo político, te hablé de las escuelas, niños con capacidad creativa de discernir, de pensar. Y los padres, ¿qué pasa con los padres? Los padres primero tenemos que tener una plena autoconciencia de qué hacemos nosotros también con todo este tema de la digitalización. Te puse un ejemplo mío, a mí a veces me cuesta, me voy a acostar y me encuentro que estoy mirando en Instagram cosas interesantes, pero voy de un tema al otro, no me quedo en ninguno. Lo primero es la toma de conciencia, qué modelo le estamos dando a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Y por el otro lado, recuperar el juego real. Esto es sumamente importante. El juego real no es el juego de las maquinitas, de la ludopatía, de las apuestas. El juego real, se me hacen como zapping las ideas, ¿no? Antes los chicos se reunían en una casa a ver un partido de fútbol y hoy se reúnen en una casa a tomar alcohol y apostar a ver quién va a meter los corners, cuántos goles van a poner. Y el partido es lo que menos importa y el encuentro también. Está cada uno en su teléfono apostando, viendo.
no quiero exagerar con esto, pero quiero mostrar cuál es la realidad ahora, ¿no? Entonces, volviendo a los padres, es que ellos tomen conciencia, que sean modelos y recuperar el juego real, el juego de juguemos a esto, juguemos, porque esto construye simbólico, juguemos a la mamá, juguemos a la maestra, juguemos a pelearnos, digamos, porque esto también es real. Vos con la pantalla no te frustrás, no te peleás, digamos, no enfrentás las situaciones de la vida. Y con la inteligencia artificial ni hablemos, digamos, se puede hacer un muy buen uso, pero también puede ser algo... A mí me pasa que la inteligencia artificial me dice que soy una genia prácticamente en todo lo que le propongo, ¿no? Nunca te dice estás equivocada, y la vida no es eso. Entonces tenemos que preparar chicos que estén preparados para salir a la vida, para salir el día de mañana a buscar un trabajo, para salir a poder enfrentar una situación de desilusión. Otro de los pacientes, me voy acordando ejemplos mientras hablo con vos. Un paciente me decía... un genio en todo lo que tenía que ver, un poquito más grande, ¿no? Pero era un genio en todo lo que tenía que ver con los videojuegos, casi profesional, ganaba dinero. Y cuando viene a la consulta me dice, tengo que parar con esto, me va muy bien, pero yo me doy cuenta de que yo me metí en esto y me encerraba horas entrenando, jugando, por mi dificultad y mi inhibición social. O sea, frente a mi inhibición para hacerme amigos, para poder estar con una chica o con un chico, yo lo resolvía de esta manera. Resolvía entre comillas, ¿no? Me quedaba encerrado para evitar enfrentarme a estas situaciones. Me fue muy bien, entonces ahora tengo que ver cómo hago, y tomó la decisión de abandonar, digamos. Se jubiló joven de lo que le daba dinero, mucho dinero, y tuvo la decisión de empezar a trabajar en él estas inhibiciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque una cosa es el uso, otra cosa es el abuso y otra cosa es la dependencia. Hacer un uso no sería problemático. El problema es cuando se pasa del uso a la adicción. Y cuando los pacientes vienen a la consulta, cuando ya está instalada la adicción, te dicen, cuando empecé nunca me imaginé que iba a quedar pegado. Por lo tanto, ahí hay todo un proceso que a veces no se nota, no lo ve, la gente, los padres no lo pueden percibir desde afuera, pero hay todo un proceso para llegar a una adicción. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de ver es qué está buscando ese chico en esa sustancia, en esa conducta, porque ahí es donde nosotros vamos a poder ubicar cuál es la función de esa conducta, que esa conducta o esa sustancia tiene para esa persona. Si es desinhibirlo, si es pararle la cabeza. Muchos pacientes te dicen, no puedo parar de pensar, entonces me fumo marihuana o me tomo una pastilla para dormir. Buscan como atajos. Entonces es muy importante poder tratar de desarrollarles recursos internos que le permitan resolver o atravesar estas situaciones de la vida. Es muy interesante lo que decís. De hecho, también estaba leyendo algunos estudios que de jóvenes que justamente quizás tienen de base ansiedad, y para mitigar o parchear esto se refugian también, ya sea en la pornografía o incluso en la ludopatía, pero siempre como que hay una base, ¿entendés? Exacto. Entonces buscan parchear y dicen que lo que uno tira por la ventana vuelve después con todo por la puerta, incrementás, ¿no? Todo lo que uno posterga después te vuelve en la vida, uno lo patea pero vuelve. Nosotros en psicología y en psiquiatría hablamos de comorbilidad. Comorbilidad que es, nosotros no hablamos que la adicción es una estructura, no quiero ponerme teórica, pero lo que nosotros, a ver, la adicción es la punta del iceberg, ¿está? Para que se entienda. Sí. Debajo de esa punta del iceberg hay problemáticas que llevan a que esa persona busque esa solución, entre comillas, ¿sí? Entonces, muchas veces debajo de eso hay algún trastorno psiquiátrico o algún trastorno de ansiedad o una depresión solapada. En el alcoholismo se ve mucho todo el tema de la depresión de base, ¿no? Mirá. Cuando uno empieza a trabajar con el tema del alcohol, que fue una de las cosas que también surgieron en una de las charlas, es muy difícil dejar el alcohol, digamos, si no se hace un proceso y un tratamiento y se trabaja en red. No es tan sencillo. Por eso mi intención siempre es visibilizar, poner conciencia, porque cuando un chico joven empieza a hacer uso del alcohol, tiene muchas posibilidades de quedar pegado. No todo el mundo queda pegado, pero hay más chances cuanto más joven se es. Por lo tanto, cuanto más atrasemos la edad de experimentación, si es que experimentan, pero cuanto más se atrase, más fortalecidos van a estar psicológicamente como para no quedar enganchados. Y acá vuelvo a un tema que
últimamente está mucho el tema de la ludopatía, las redes y las tecnoadicciones. Las tecnoadicciones. Pero la verdad que también es real y es muy fuerte el consumo de alcohol y de marihuana en menores de edad. Y esto está naturalizado. Eso te iba a decir. Nosotros trabajamos mucho con una frase de un dramaturgo que se llama Bertolt Brecht, que dice: no tomar como natural aquello que sucede comúnmente. Hoy estamos naturalizando las prácticas de consumo en menores de edad. Acá te hablo de menores de edad. Chicos que están en secundario. La famosa último primer día, las fiestas de egresados. Chicas que por ahí no llegan a su fiesta de egresados porque palman antes, digamos, ¿no? Y con esto no me quiero poner, viste, esas viejas hinchas. No, digamos. Una cosa es usar, pero son menores de edad. Y lo que yo insisto es esto. Los menores de edad no deberían empezar en estas prácticas. Tienen que tener la cabeza puestas en otros lugares. Cada vez se está poniendo más conciencia. Creo que aparte leí en unas últimas noticias que muchas escuelas están empezando a implementar el último primer día dentro de la escuela. Hasta se pueden quedar a dormir. Entonces hay todas prácticas que podemos empezar a desandar o por lo menos empezar a cuestionar. Padres que te dicen, y no, yo prefiero que tomen y no que esté afuera. O padres que te dicen, prefiero que vengan a casa y yo les doy el alcohol y por lo menos los controlo. Bueno, sin darse cuenta, esa es una manera de ir habilitando el consumo en menores de edad. Entonces son prácticas que, por lo menos, si yo quiero poner hoy un granito de arena, que empecemos a cuestionarnos, ¿no? Decir, bueno, no naturalicemos algo que está, empecemos a pensar las consecuencias que hoy, con el diario del lunes, las estamos viendo. Y hoy la verdad que estamos todos muy impactados por los estímulos que vienen de afuera. Por lo tanto, tenemos que estar más preparados a ser conscientes de que tenemos que autorregularnos. Y eso, el primer punto es la toma de conciencia. Bien, y en el caso del alcoholismo, el otro día hablaba con una persona, me contaba el caso del hijo que iba y se compraba un cajón de cerveza y lo tomaba como si fuera agua. Digo, y es una de las adicciones más bravas, ¿no? De salir. Es más brava porque la tenés muy accesible. Claro. Toda está accesible, pero bueno, es más difícil, qué sé yo, la cocaína no la ves ahí, que te la ofrecen ahí. En cambio, el alcohol está en todos lados, están las publicidades también. Sí. Aunque pongan consumir en menores de edad está prohibido, están las publicidades. Claro. Está fomentado, también está fomentado muchas veces por los padres, sin mucha conciencia. Y salir del alcoholismo es difícil porque es como también, no tanto, pero es muy cercano al tema de la alimentación. Vos no podés no comer. Vos tenés que aprender a regularlo, o sea que estás todo el tiempo con algo que puede ser un exceso muy, muy accesible a vos. Con el alcohol también. Hay otras sustancias que uno puede no verlas, pero el alcohol está, y está muy naturalizado y genera muchísima adicción, muchísima adicción. Y el alcohol se ve en jóvenes, en mediana edad y en adultos mayores. Muchas veces aparecen adultos mayores que no han tenido problemas del alcohol y aparecen cuando se jubilan, o en los duelos, o en las pérdidas, en la soledad. Hablan del alcohol como de quitapenas, ¿no? Claro, en su momento hablaban del alcohol como un quitapena, como una anestesia. Y cualquier adicción a anestesia. Por eso hoy empezamos hablando de tango, ¿no? De la música. Cuando los pacientes vienen a las consultas por ahí por consumo de cocaína o de sustancias fundamentalmente, llegan duros. Yo digo duros porque es un enorme trabajo trabajar con ellos para que se ablanden, para que puedan empezar a conectarse con su propia vulnerabilidad. Llegan endurecidos por la sustancia, llegan endurecidos, digamos, porque están disociados de la capacidad de sentir, disociados de la posibilidad de poner en palabras las emociones. Se va dando todo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque una adicción, como te decía antes, no se construye un día para el otro. Hay muchas pistas que uno puede ver que alguien se está quedando enganchado y atrapado ahí. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer fundamentalmente, más allá de hoy, poner conciencia y visibilizar esta temática, es cuando la adicción o cuando uno ve que alguien está enganchado, que a veces son los padres, a veces son amigos que consultan, es pedir ayuda. Solo no se sale de una adicción. Bien. Es muy difícil. Y ahí, en cuanto al alcoholismo, me imagino que también hay casos de éxito de gente o jóvenes que logran superarlo. Sí. Y yo sé que el hígado dice gracias apenas lo dejas, pero después, una vez superado,
¿Quedan secuelas? ¿Cómo es? O sea, me imagino también tenés casos de éxito, de gente que sacaste adelante, ¿no? Sí, sí, a ver, claramente yo quiero dar el mensaje que de las adicciones se sale, puede salir. claro. Es trabajoso, pero se puede salir. Sí, por supuesto, puede haber secuelas como en cualquier tipo digamos, de consumo, de un hábito, digamos, poco saludable, puede haber secuelas orgánicas. Y el trabajo psicológico, que en mi caso es a lo que me dedico, digamos, más allá de lo orgánico, lo que uno tiene que hacer es recuperar el psiquismo de esa persona, la confianza, la voluntad, la autoestima, porque también detrás de todo eso las personas tienen una vergüenza muy grande. Pierden vínculos, y eso, bueno, se trabaja mucho en las terapias y fundamentalmente lo que ayuda mucho en cualquier tipo de adicción es la terapia de grupo. Nosotros trabajamos, digamos, de una manera multidisciplinaria, siempre en el tema de los consumos problemáticos atraviesa, digamos, distintas disciplinas. Vos tenés que trabajar con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta familiar, un terapeuta individual, un médico clínico, ¿sí? Entonces, fundamentalmente el trabajo para salir de una adicción, el paciente va a grupos terapéuticos, terapia individual, ve a su psiquiatra y todo el equipo trabajamos, digamos, nos reunimos una vez por semana, pensamos cada paciente, cada familia, cada padre, ¿no? Madre, padre, a veces vienen parejas, hay grupos de parejas. Es un tratamiento integral, porque al principio tienen que estar muy acompañados y sobre todo, volviendo al tema que me preguntás del alcoholismo, una persona que tiene problemas de alcohol, al principio es muy difícil que pueda vivir sola, por ejemplo, si tiene accesibilidad al alcohol. Entonces, hay todo un proceso de ir como, para deshabituar, uno tiene que trabajar en dos niveles. Desde lo conductual, porque hay que deshabituar un hábito, hay que empezar a incorporar hábitos diferentes, ¿sí? Que después si querés lo vemos, y por el otro lado hay que trabajar con las causas que hace que esa persona recurra como refugio al alcohol, que eso es más lo psicológico. Pero son dos enfoques que se pueden trabajar y se deben trabajar en simultáneo. Por eso es importante la pata de la terapia, aparte de la pata, digamos, de la deshabituación, que por ahí es más en lo conductual, que no esté con gente que consuma, que no tenga acceso al dinero por ahí para que no pueda comprar. Todo depende de la edad también, ¿no? Estamos hablando de diferentes edades y siempre es el caso por caso. Tal cual. Porque todos pueden consumir, pero no consumen todos de la misma manera, ni el motivo por el cual consumen es el mismo. O sea, después uno trabaja en el uno a uno, en la propia subjetividad y en la singularidad de cada caso. Y hay un llamado de atención, estamos recién hablando de los casos que no pudieron, como que estallaron, pero a los padres, ¿hay un tip para decir, che, acá está pasando algo raro, Sí. Atención, no sé, ya Sí. sea en el alcoholismo, algo, ¿viste? Un tip que vos diga, ojo Mira, con esto. Hay varios tips que uno puede evaluar en un chico y es, primero, si cambió de grupo de amigos. Segundo, si está muy dormido de día y despierto de noche. Si está irritable. Si está encerrado, si hace gastos excesivos, digamos. Hay muchas cosas que uno puede empezar a contemplar si ve que hay un cambio de conducta en su hijo, ¿no? Que uno puede tener situaciones de alerta que puede por lo menos empezar a observar un poquitito más, a estar más presente. Hay chicos que te repetía que tienen muchas inhibiciones, digamos, o muchos miedos, y que les cuesta enfrentar situaciones de la vida. Bueno, uno ahí tiene que también estar atento a ver cómo hace ese chico como para enfrentarse. Si busca fumar, por ejemplo, si busca tomar alcohol para poder integrarse. Hay chicos que te dicen así, yo empecé a tomar alcohol porque era la única manera de estar integrado a un grupo. Y hoy, la verdad que da la sensación de que queda excluido el que no toma. Esto te dicen los padres. Yo prefiero que mi hijo vaya y salga y bueno, porque si no queda excluido. Queda excluido el que no entra en el consumo. Te estoy exagerando, en algunas podés decir es mucho, pero hoy prácticamente le preguntás a un chico y te dicen, y la verdad que todos fuman, casi todos toman. No, se naturaliza, Está naturalizado. Pero algunos pueden manejarlo, otros no. Entonces digo, ¿para qué vamos a exponerlos a chicos en plena construcción de su psiquismo, menores de edad, a algo cuando en realidad tienen que estar ocupándose de otra cosa, ¿no? Por eso te volví a esto de recuperar el juego real, el juego con el otro, el juego donde hay un otro que escucha, hay un otro que se conmueve, hay una voz,
hay un contacto, hay una mirada, ¿no? En la pantalla eso no está. La pantalla no está, ahí falta algo, ¿no? Entonces, recuperemos esto del juego real. Hay una psicóloga infantil que a mí me gusta mucho, se llama Marichu Seitún, que ella habla de, viste que se habla mucho de nativos digitales, Sí. ¿no? La era de los nativos digitales. En realidad todos somos nativos Claro. vinculares. Nosotros necesitamos del vínculo con el otro para vivir, para subsistir. Entonces, recuperemos eso. Lo digital está, pero nosotros no nacemos digitalizados, nos vamos transformando en eso. Entonces, bueno, demoremos un poquitito más el uso de pantallas, demoremos un poquitito más todo lo que tiene que ver con las redes, demoremos un poquitito más el consumo de sustancias, preparemos a nuestros chicos para que el día de mañana puedan lidiar con estas cuestiones de la vida sin buscar atajos mágicos, ¿no? Muy interesante. Bueno, recién fuera de cámara hablábamos del arte, que a los dos nos gusta, y una vez escuché a un especialista decir, bueno, en el caso de la ansiedad, decían, de la ansiedad y la depresión, en el caso de la ansiedad, esa energía encauzarla y muchas veces en un instrumento, en una actividad, pero hablábamos de la música, esas cosas aparte del tratamiento psicológico también ayuda, ¿no? Sí, La pintura, por ayuda, ejemplo. es salud, es prevención. Lo que vos hablás tiene que ver con la sublimación, ¿no? El concepto se llama sublimación. El arte te salva. En realidad el arte te salva, ¿por qué? Porque el arte implica, ya sea pintar o cantar, implica, por ejemplo, la pintura, ¿no? Vamos a la pintura. Implica encontrarte con una hoja en blanco. Una hoja en blanco es atravesar el caos, es poder encontrar adentro algo para volcar en el afuera. Te propone una mirada, una lógica de no buscar afuera, sino buscar adentro. Te frustra por ahí al principio, hasta que algo emerge, que es la creatividad. Y se necesita de ese espacio, de ese encuentro de silencio de uno con uno mismo para que algo surja. La música es lo mismo, porque la música te sensibiliza, la música te conmueve, y todos esos son, digamos, prácticas, te diría, opuestas a las prácticas en donde el estímulo te viene de afuera y uno queda apagado, sometido a lo que el otro te trae. El juego, el reel, el Instagram, todo lo que venimos hablando. En cambio, el arte es al revés. El arte es una manera de simbolizar, es una manera de poner en palabras, por ejemplo, a través de la escritura, es una manera de poner en imágenes el mundo interior, es una manera de poner la voz en juego en el canto, por ejemplo. Es parar la cabeza y meterte como en otra lógica totalmente diferente al zapping al cual estamos hoy expuestos todos. El arte es simbolizar, y la simbolización es fundamental para el psiquismo, para la maduración emocional. Y para simbolizar hay que poder parar, pensar, soportar el silencio, soportar el aburrimiento, que este es otro tema fundamental en la crianza de nuestros chicos. No nos asustemos cuando un chico está aburrido, no le demos estímulos para entretenerlo todo el tiempo. El aburrimiento es fundamental en la evolución del ser humano. Porque si ese espacio de nada uno no logra construir creatividad, va a buscar tapar todo el tiempo con algo. Y después te aparecen en edades avanzadas con patologías del vacío. Que este es otro tema fundamental que hoy no hablamos, pero en las consultas, detrás de la ansiedad, detrás de la depresión, muchas veces hay patologías que tienen que ver con el vacío. Detrás de cada adicción hay un profundo dolor, pero también hay un profundo vacío existencial. Entonces, si algo está vacío, o lo podés llenar con cosas que vienen de afuera, que es un poco lo que propone hoy la sociedad, o uno puede hacer el camino inverso, empezar a buscar adentro y cómo construir sentido. ¿Es más trabajoso? Sí, pero eso perdura en el tiempo y depende de uno. Y ahí es donde uno es libre, ¿no? Porque la libertad se construye en la posibilidad de poder elegir. Si no, uno queda sometido a lo que viene de la afuera. Está dentro el Está tema. dentro. Ahí, bueno, el libro Meditaciones de Marco Aurelio dice, hay una frase que dice: eché de mí tribulaciones. La traducción moderna sería ansiedad. Eché de mí las tribulaciones, ¿no? Y estaba dentro mío, o sea, no viene de afuera, está dentro de uno, ¿no? Exactamente. Bueno, la meditación, yo soy de la época de la meditación. Ahora se habla mucho del mindfulness porque está corroborado Claro. científicamente. Pero la meditación es eso, es la contemplación. Entonces, el arte implica poder contemplar, poder parar.
Y la vida también. Lo que pasa es que nos estamos olvidando de eso, porque lamentablemente estamos inmersos en un mundo con una lógica totalmente diferente. Entonces, tratemos de, por lo menos, acercarnos un poquitito más a eso otro para encontrar un término intermedio. No te digo ser budistas, irnos al Himalaya, pero igual la práctica meditativa no es cerrar los ojos y meditar. Es en el día a día, ¿no? Uno tiene que estar para eso con plena conciencia de poder elegir. Si no, uno es llevado, ¿viste? Es la avalancha. Y para eso hay que poder parar, pensar. Yo te lo digo y suena lindo, es difícil. Es difícil ponerlo en práctica. Pero por lo pero menos se hay que puede. tenerlo consciente, Sí. ¿no? Decir, bueno, a ver, me disocié mucho, estoy en la acción constante, bueno, vuelvo. Lo que también se está viendo mucho es que las personas a nivel del estrés laboral, que ese es otro tema de consulta, para poder al otro día levantarse y ir a trabajar tienen que tomar una pastilla para poder parar, ¿no? Para poder bajar un poco todos los procesos de la mente, porque uno viene acelerado. Lo mismo la pastilla para aliviar el dolor, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato, como buscar atajos para poder seguir viviendo, y la verdad que esto a la larga y te deja rengo, ¿viste? Y trae otro tipo de secuelas. Cada vez más hay psicofármacos que se automedican. Hoy, ¿viste? La gente va a comprar Rivotril como compra manzanas en la verdulería. Tal cual. Es así. Y para cerrar, Andrea, en el estrés laboral, Sí. ¿qué tips le podemos dar a esa persona? Primero, que no naturalice eso. Necesita... Bueno, digamos, hay un estrés que es un estrés positivo y necesario para la vida, que tiene que ver con la huida. Cuando hay una situación de riesgo, hay que tomar una decisión, uno necesita accionar. Ese es un estrés positivo. Después hay un estrés crónico, que es como, a ver, es como si yo te dijese, nosotros tenemos este vaso, esta capacidad de agua, ¿no? Si nosotros le ponemos más agua de lo que el vaso puede tener, desborda, ¿no? Esto puede ser trabajo, estímulo. Cuando algo desborda, el aparato psíquico se desborda y aparecen estados de ansiedad. Cuando le ponemos más agua de la capacidad que tiene, más estímulo de la capacidad que tiene nuestro psiquismo. Eso es estados de ansiedad, aparecen bajo estados de ansiedad. Algo desborda la capacidad del psiquismo de poder tolerar ese estímulo, esa intensidad. Después hay un estrés crónico, que es el burnout, que yo te digo, a ver, ¿cuánto pesa este vaso de agua? Bueno, lo que te digo es, no importa cuánto pesa, lo importante es cuánto tiempo yo voy a sostener este vaso. Entonces, el burnout es cuando uno está tolerando un peso que por ahí es algo chiquitito, la primera hora, el primer día, el primer mes, el primer año, pero si uno lo sostiene muchos años, se agota. Ahí está. Y eso es el estrés crónico, y es silencioso, porque uno no se da cuenta que le está pasando. Y el estrés crónico aparece en estado de ansiedad, de depresión, de consumo, también puede ser una salida. Y hoy, la verdad que el estrés laboral, y también es un tema de consulta, la gente que uno la ve funcional, pero en realidad está estresada, productiva y está sufriendo estresada. en el fondo, porque estrés es sinónimo de sufrimiento, ¿no? Sí, y hay síntomas orgánicos, úlceras, estados de ataques de pánico, ¿no? Hay consecuencias. En realidad, si yo te dijese para dejar un mensaje positivo, y es que yo lo que creo que, como te decía al principio, cada época tiene una forma particular de enfermar y de padecer. Hoy ya sabemos las consecuencias de la sociedad como está y lo que nos toca vivir. Cuando uno sabe las consecuencias y sabe de que uno se puede enfermar, tiene que buscar los medicamentos reales, naturales, internos, para poder estar protegido, inmunizado. Y hoy es recuperar el juego real, poder parar, recuperar un poco el silencio, la contemplación, el arte, el juego real, creo que ya lo dije, una lógica puesta a la sociedad de consumo. Andrea Dauber, la verdad, un placer haberte escuchado y muchas gracias por haber venido a Noticias de Salud. Gracias a vos, Leo. Nos vemos el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.
Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.